Elizabeth Shaw tiene un problema. El director Ridley Scott la ha embarazado con un calamar alienígena gigante y viscoso. Van a bordo de la nave Prometheus y tiene que encontrar la manera de sacarse a su invitado no deseado sin desangrarse hasta morir. Tambaleándose hacia una cápsula quirúrgica futurística, le pide a la computadora una cesárea. ¡Error!, responde. Este pod está calibrado solo para pacientes masculinos. Todo esto está sucediendo en la película de Prometheus de la serie Alien. ¡Shit!, dice una chava en el cine. ¿Quién hace eso? Sí, ¿quién hace eso? ¿Quién manda una expedición de trillones de dólares al espacio y se olvida de asegurarse que el equipo funcione también en mujeres? De hecho, la medicina moderna hace precisamente eso. El método de talla única para todos se aplica con frecuencia. Hay dosis estándares de antidepresivos para hombres y mujeres, pese a la evidencia de que los sexos metabolizan de manera distinta y los efectos secundarios pueden ser muy diferentes. Las mujeres tienen más probabilidad de morir de ataques cardíacos, aunque son menos propensas a experimentarlos, porque sus síntomas difieren de los hombres, y tanto ellas como sus médicos fallan en reconocerlo. Cuando pensamos en Elizabeth Shaw gritando a todo pulmón ante el método misógino, no deberíamos de sentir solo terror, lástima e incredulidad. Deberíamos de sentir reconocimiento. Y ese reconocimiento se siente cada vez que en la sobremesa ponemos este tipo de casos donde mujeres las diagnosticaron mal o fueron mal atendidas porque no les tomaron en serio su dolor. Es como si hubiera un Me Too de temas médicos. Nos escriben muchísimas, a mí también me pasó, a mi hermana, a mi prima, parece que todo el mundo tiene un conocido que le ha pasado así. Y por eso quisimos hacer este episodio acerca del sesgo en la medicina. Yo soy Ana Paula Cantú. Yo soy Sara Cantú. Y tenemos aquí a dos invitados que nos emociona muchísimo y muy a nuestro estilo. Les vamos a pedir que se presenten y que digan por qué por qué creen que los invitamos a esta sobremesa. Yo soy Mariel Bornacini. Mariel es amiga mía y además es familia porque está casada con un primo nuestro. Y somos fans. Ser gran amiga de estas dos hermanitas queridas. Creo que me invitaron para dar un testimonio, ¿no? Así es. Tuviste una vivencia personal muy fuerte, sí, que te marcó. Sí. Y accediste a compartirla aquí en este episodio. Muy y gracias de corazón. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de contribuir con algo, ¿no? Gracias. ¿Y el doctor? Bueno, yo soy el doctor José Alfonso Gutiérrez. Soy conocido como Yupi. Yupi para los amigos. Para todos los amigos y para como yo. Gente. Muy amigo de Ana Pau. Y bueno, me invitaron porque yo soy biólogo de la reproducción, que significa que soy ginecólogo. Y además me dedico a temas de reproducción humana, ¿no? Entonces ayudo a parejas a buscar el embarazo, pero dentro de las enfermedades asociadas a la parte reproductiva, vemos muchas enfermedades específicamente de la mujer y muchos temas que se han podido ignorar a través del tiempo y eso nos ha permitido, hoy en día, exponer que necesitamos más inversión en investigación médica para mejorar temas de la mujer. Y dos, también tenemos una sensibilidad alrededor de las mujeres sobre otras partes en las áreas medicinas donde hemos fallado como gremio a poder atender de la forma correcta a la mitad de la población, ¿no? Porque a veces decimos, esta población representa la mitad y además la mitad más importante en preservar nuestro futuro. Entonces, gracias por invitarnos, me encanta estar aquí. Sí, de acuerdo, haciendo señales de acuerdo. acuerdo. No te voy a decir doctor, te voy a decir Yupi durante este episodio porque somos amigos. Sí, por favor. Pues quiero empezar contándoles ¿por qué me empecé a interesar yo en este tema? Es algo de lo que ya he platicado varias veces en nuestra plataforma de La Sobremesa. Lo quiero compartir aquí. Yo la verdad es que no tenía esto en el radar, para nada. Y luego en una comida con una amiga que se llama Tessie, me contó una historia que la verdad me dejó helada. Y a raíz de eso empecé a leer, y de hecho hay muchas publicaciones sobre este tema. No las conocía a raíz de esto. Entonces les cuento, Tessie es una amiga que una semana después de tener a su primer bebé empezó a sentirse muy mal, estuvo una semana bien y luego de repente se decía que le tenía dolor de espalda, le faltaba el aire, tenía hinchados los pies, entonces le pide a su esposo que la lleve al hospital, llegan a maternidad y le dice el residente de su ginecólogo que lo que tenía era baby blues y le dice a su esposo que se la llevara a su casa y que la apapachara mucho porque estaba muy nerviosa la señora. Entonces regresan a su casa, se van a dormir, pero se levanta en la madrugada diciendo, es que de verdad ya no puedo más, habían empeorado los síntomas
Y además del dolor de espalda y la falta de aire, decía que sentía como que le ardían las piernas. Entonces, primero el esposo le dice, oye, pero pues ya te dijeron que es baby blues, todo va a estar bien. Y dice, es que no me estás entendiendo. O sea, llévame a urgencias ahorita. Llegan a urgencias, en urgencias les dicen que ahí no es, que la lleve a maternidad. Cuando llegan a maternidad, dice Tessie que la verdad que el residente que le había dicho que era baby blues estaba visiblemente molesto, que le dijo, ya te dije que era baby blues, pero bueno, a ver, la ponen en una cama donde está la labor de parto, y dice que ahí está ya en un grito de dolor, al grado que dice Tessie que le dijo el residente, que igual está teniendo un muy mal día, pero que le dijo que ya, señora, no sea histérica, o sea, ya viene el psiquiatra. Le hablaron a un psiquiatra, para empezar. Y llega el psiquiatra, dice Tessie que ya en ese momento ya apenas si podía hablar del dolor, pero que le dice, doctor, es que de verdad no son baby blues, o sea, me siento muy mal, y se desmayó. Entonces, total, para no hacer el cuento largo, llega el ginecólogo y resulta que tenía miocarditis postparto, la operaron, estuvo 2 semanas en cuidados intensivos, 3 en terapia intensiva, 3 semanas en terapia media, y dice Tessie que a pesar de que obviamente ha sido una de las peores experiencias de su vida, ella se siente afortunada porque la pudieron diagnosticar y tratar a tiempo, pero hay muchas mujeres que no tienen esa suerte. Entonces, cuento esta historia porque, como dije, fue lo que despertó mi interés en este tema, que me puse a leer, pero también porque esta historia tiene 2 temas que quiero analizar ahorita con ustedes. El primero es que lo que tuvo, o sea, Tessie estaba infartando y los médicos no reconocieron los síntomas, ¿ok? Y eso es algo que, como decías, pasa mucho porque los síntomas en una mujer son distintos a los de los hombres. Entonces, eso es una parte que quiero explorar. Y la segunda es que a pesar de que se quejaba de muchísimo dolor, los doctores no la tomaron en serio. O sea, no le creyeron cuando ella hablaba de ese nivel de dolor. Y de hecho, que esa es otra cosa que pasa mucho según lo que he leído, es que le diagnosticaron algo, o sea, un tema de salud mental, psicosomático, en lugar de pues, lo que tenía, de una enfermedad. Exactamente, eso pasa mucho. De hecho, una de las publicaciones que leí era de Harvard Health y decía que las mujeres, que les pasaba mucho eso porque los doctores no están entrenados muchas veces para identificar los síntomas de un ataque cardíaco en una mujer. Y decía que, por ejemplo, que el más común en los hombres es dolor de pecho y las mujeres, de hecho, uno de los síntomas que mencionaban ahí era falta de aire y dolor de espalda, que son 2 síntomas que tuvo Tessie, pero como están, o sea, les enseñan a identificarlos en los hombres, total, que no los identificaron, en este caso sí a tiempo, pero no en todos los casos. Entonces, quería empezar contigo, Yupi, si me puedes decir un poco, tú cuando estudias medicina, los libros de texto, o ¿por qué pasa esto? A ver, primero que nada, es un bias, ¿no? Que tenemos en todos los estudios médicos, porque la mayoría de los estudios que se hacen a nivel clínico y preclínico, lo que estamos viendo es que estamos usando una población muy específica, que tiende a ser esta población masculina, entre 40 y 60 años, blanca, europea, y eso hace que vemos como los medicamentos, los síntomas efectivamente, y donde más estudiado está es en eventos cardíacos, ¿no? Porque los eventos cardíacos son eventos agudos, pasan en todas las poblaciones, es mayor la incidencia de infarto agudo al miocardio en hombres, pero la mortalidad por evento es mayor en mujeres. Tiene 2 razones de esto. Una es una parte fisiológica, ¿no? Las mujeres cuando tienen un infarto tienen menos mecanismos de compensación porque llevan un estilo de vida más sano. Entonces, cuando llega a pasar un infarto tiende a ser más catastrófico. Esa es una. Pero la segunda es que nos tardamos más tiempo en identificar. ¿Por qué? Porque los síntomas no son los síntomas clásicos del infarto agudo al miocardio. ¿Y por qué? Porque el síntoma clásico está definido en el hombre de 40 años que ocurre de esa manera. ¿Por qué? Porque también, y no va a disminuir, si lo vemos en hombres jóvenes, hombres mayores de 60 años, tampoco lo identificamos porque no entra en eso típico, ¿no? O sea, como la imagen típica que nos enseñan del Red Cross, que está bien porque es a los que más les pasa además, justo esto, que se agarran el pecho, que les duele el brazo del lado izquierda, que se irradia la mandíbula, ¿no? Entonces, eso sí, tienes razón, porque es lo que nos enseñan, porque es lo que está descrito en los textos médicos, pero no lo describen. Aquí el error, y últimamente ya hay mucho más sensibilidad, ¿no? Decir que estos son los, digamos, síntomas clásicos de esa enfermedad, pero después te enseñan formas o, digamos, presentaciones de los síntomas que pueden ser diferentes a los síntomas clásicos, que lo que falta decir es, en esta población los síntomas clásicos deberían de estar manifestados como una irradiación de dolor hacia la espalda, falta de aire, ansiedad,
una incomodidad, porque a veces no tienen que ser tan definidos y eso lo hace más complicado, ¿no? De hecho, este de Harvard decía que muchas veces los doctores diagnosticaban a mujeres que presentaban, o sea, un cuadro así con ataque de pánico o estrés, porque claro, si dices, es que me falta el aire, tiene ataque de pánico, cuando en realidad estaban en medio de a este fenómeno, porque desde que vimos una respuesta de gente cercana como Mariel y Tessie han vivido cosas así, y vimos que era un fenómeno generalizado, al principio sin datos, simplemente con la respuesta de la audiencia, y me puse a investigar y justo decía que a este fenómeno le llamaban bikini medicine, por las partes que tapa el bikini, ¿no? Y porque dice que como que por muchísimo tiempo, incluso cuando muchos de los médicos que aún están en funciones se graduaron, se pensaba que lo único que hacía diferente a las mujeres eran las partes que tapaba el bikini. Y todo lo demás eran como hombrecitos, ¿no? O sea, como hombres chiquitos. Y no es cierto. O sea, desde cómo metabolizamos las medicinas o los paros cardíacos o... La masa muscular es diferente, la concentración de agua, cómo estamos distribuidos de la grasa, ¿no? Sí. Y eso ha hecho, hay 2 estudios grandes, bueno, hay muchos estudios, pero hay un estudio muy bueno del New England Journal of Medicine del 2014, del 2020, donde te muestra que las mujeres tienen 7 veces más riesgo en temas médicos por ser subdiagnosticadas o mal diagnosticadas, ¿no? Otro estudio del 2014 decía que tienen un 30% más chance de morir por un mal diagnóstico médico. Y no tiene que ver que ningún médico quiera hacerle daño. Claro. Entonces, el ejemplo de esto, el doctor no tenía las herramientas. La miocarditis postparto, afortunadamente, es extremadamente rara, entonces tampoco es algo que estamos tan sensibilizados. Gran error. Si la paciente te dice tiene dolor, tú tienes que descartar todo antes de decir, no, es un tema psicosomático, porque no tiene sentido. Pero bueno, también un residente está en formación, ¿no? Entonces también tenemos, esto es parte de su entrenamiento. Fue cachada a tiempo a tu amiga porque la miocarditis tiene una tasa de mortalidad altísima. Y la principal razón que tiene una tasa de mortalidad tardísima es porque la detectamos muy tarde y ya cuando estamos interviniendo podemos ir tarde sobre el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué la gente se muere menos de infartos hoy que en los 80s? Porque lo diagnosticamos antes, ¿no? Hablando de nombres. Entonces, si no empezamos a sensibilizar a la gente, y lo cardiovascular es lo más estudiado, porque ha habido muchos estudios de las diferencias entre hombres, mujeres y otro tipo de poblaciones. Y los cardiólogos han hecho mucho esfuerzo por empezar a romper paradigmas, especialmente en Europa, algo en Estados Unidos, Latinoamérica, y vamos, ¿no? Pero es un pequeño paso, ¿me entiendes? Falta mucho, ¿por qué? Porque los medicamentos no fueron estudiados en nuestra población, que se llama mujeres, la presentación de los síntomas, la inversión médica, no tengo el dato ahorita, pero creo que es únicamente el 10 al 15% de la inversión médica está destinada específicamente para problemas de la mujer o enfermedades que afectan tanto a hombres y mujeres, pero ver cuáles son las presentaciones diferentes, cómo los podemos presentar. Y ya no hablemos tampoco de mujeres en minoría, ¿no? Como puede ser mujeres hispánicas, cómo se presentan este tipo de síntomas, cómo se presentan los medicamentos, cómo actúan, sobre qué vías actúan, qué concentraciones necesitamos. Fíjate, ahora que mencionas lo de los medicamentos, ¿te acuerdas que te mandé un video por Instagram? Me mandan muchos videos. Bueno, sí es cierto, le mando demasiados videos. Pero es mi Like love language. Es mi love language. Hay un video de un doctor que se llama Mauricio González, que sube mucho en Instagram. Influ Doctor. Influ Doctor. Y él trabaja en Nueva York. Y él dice que cuando era residente en Nueva York, tuvo un caso que cambió su manera de ver un poco la medicina o cómo trata con mujeres, porque dice que llegó una mujer joven con él que se quejaba de fatiga extrema, o sea, pero inusual para ella. Entonces estaba preocupada y la gota que derramó el vaso es que se subió al carro con sus hijos y estaba a punto de chocar de cómo estaba, o sea, se estaba quedando dormida, pero no tenía una explicación. Y dijo, voy a urgencias porque de verdad algo me está pasando y no sé qué me está pasando. Y dice que fueron muy metódicos con todos los exámenes que le hicieron, las preguntas, bueno, le hicieron estudios de laboratorio, o sea, le hicimos de todo. Todo salía normal, o sea, no nos explicábamos qué era lo que le estaba pasando. Pero dice que tenía asignado a un estudiante de medicina, que luego regresó a hablar con ella otra vez, y le dijo, doctor, dice, ahora que volvió a hablar con ella, que está tomando un medicamento que está tomando su esposo. Su esposo tenía insomnio, entonces empezó a tomar Ambien. Y que se tomaba la misma dosis que su esposo, a la misma hora que su esposo. Y entonces, dice, a ver, entonces dice que se puso a leer la cajita así, el medicamento, todo sobre la medicina, y decía, claro, es que lo está metabolizando de manera distinta a su esposo, nada más que la dosis recomendada
está en el rango. Está en el rango, pero a ella lo metabolizaba de manera distinta. También fue todo un tema. O sea, porque le pasó a muchas mujeres que unas incluso manejaban dormidas, que estaban sleepwalking y sleep driving y llegó a haber accidentes. Pero aquí lo que se me hace un poco interesante es que leí en algún lugar que no me acuerdo igual de bien que tú, Yupi, en qué estudios, pero que hay ciertos medicamentos que es contraintuitivo y que las mujeres necesitan más. O sea, que las están submedicando por cómo metabolizamos. O sea, por ciertos tipos de hormonas y de... No me acuerdo si eran cosas que tenían que ver justo con tiroides y progesterona, testosterona, sí, pero que decían, este es el rango, esto es lo que se debe dar, y que las mujeres no lo metabolizan igual. Y justo, o sea, regresamos al problema de que no se están haciendo estudios específicos. Y tú dijiste algo, Yupi, que se me hace muy relevante. En este libro que les digo de Eve, que esta chava hace un doctorado, pero más desde la sociología de la medicina y de la evolución del cuerpo. Trabaja con muchos médicos durante su doctorado y dice que cuando se empieza a dar cuenta de este bias, le cuesta mucho entender, porque dice, yo nunca trabajé, o sea, conocía muchísimos médicos, conocía muchísimos investigadores, nunca culparía a ninguno de ser misógeno, machista, de tener algún tipo de sesgo en contra de la mujer. Dices más, que existe gente obviamente, ¿verdad? Pero decía, no, o sea, las personas con las que yo trabajaba no son así. Es un tema más del sistema, del diseño y de entender el problema. Una de las cosas que ella dice, ahorita ya, bueno, I digress porque ya hay leyes que obligan en ciertos estudios meter mujeres, pero dice, para los laboratorios muchas veces es más fácil solo poner hombres justo por el ciclo hormonal de la mujer. O sea, como que entre menos variables tengas en un estudio, mejor, ¿no? Y como los hombres tienen menos variable durante un mes, sí, claro, o 3 meses que duren, pues se les hacía más fácil. Y no solo estamos hablando de humanos, también cuando están en la fase de probar en animales, meten a hombres, ¿no? Y ya es muy al final que estás en desacuerdo, machos. Adelante. No, estoy, o sea, sí, no. Okay. Yo creo que era mucho más simplista que esto. O sea, tú tienes que entenderlo desde un punto de vista cultural, social y de momento, ¿no? Entonces, muchos de los medicamentos que utilizamos ahorita, antidepresivos, hipertensivos, o sea, desarrollar un medicamento desde que se les ocurre y empiezan con la farmacología puede durar 20, 30 años y millones de dólares. Entonces, cuando llegan a la fase clínica, donde tienen que estudiar si es seguro el medicamento, etcétera, especialmente, estamos hablando 80s, 70s, 80s, 90% de la población, o 99% de la población médica y de investigadores eran hombres, ¿no? Entonces, un hombre haciéndole un estudio a mujeres, ya entra ese sesgo de que hombres, pues con hombres, porque ya no hay tanto problema, puedes hablar un poquito más claramente, había menos temas de regulación, de estarles tomando, ¿no? Y es en automático, ¿no? Entonces, esta es la forma que se estudia. Definitivamente es más fácil como... No es que sea más fácil, porque el hombre también tiene sus ciclos hormonales, pero ya era como el base setting, ¿me entiendes? Ya lo tenías analizado. Había mucho más tema de, por lo mismo, de un poco de los tabús que existen alrededor del hombre y mujer, que aquí es un mal, ¿no? O sea, como este entendimiento, no, la mujer, digamos, y lo pongo muy entre comillas, es más, porque son mucho más duras que los hombres, o sea, eso sí te lo aseguro, pero... es más frágil, tenemos que tener más cuidado, no podemos tener un error si se siente mal en todos los efectos secundarios o adversos. Pero claro, una mujer iba a tener más efectos adversos porque es lo que dijiste tú ahorita, Sara. Si yo te doy, imagínate, la dosis que tú tomas de Advil porque un día te duele la cabeza es la misma que se toma tu esposo Santiago. Y ve la diferencia de cuerpos, tamaño. O sea, literal, yo le pregunto a mi esposo, ¿cuánto te tomas tú de Advil? O sea, no sé, le pregunto muchas veces cuánto está tomando para yo tomar lo mismo, pero no debería necesariamente. Pero te tomas lo mismo, pero tú tienes en superficie corporal probablemente la mitad de la masa que tu esposo. Y es normal. Y ahora no estamos hablando de distribución de grasa, masa muscular, cómo trabaja tu hígado, porque es diferente. Por eso un hombre y una mujer más o menos del mismo tamaño no se van a emborrachar lo mismo si se toman el mismo tequila. Entonces, y no es por el aguante, no, porque los hígados trabajan diferente, los riñones trabajan diferente. ¿Cómo vamos a procesar el alcohol en ese caso? O un medicamento va a trabajar diferente y cómo nos va a afectar. Y después hay mil y cosas que ya pueden ser todavía más individualizadas. Y eso que dices ahorita pensé de que está en el hombre europeo. Mi esposo y yo tenemos raíces distintas y él tiene raíces en el Medio Oriente. Yo no sé si tenga que ver esto, pero simplemente él ante el sol y todo lo maneja mejor. O sea, yo me quemo muy rápido, él no.
Y ahorita estoy pensando que yo me tomo 5 veces la cantidad de vitamina D que se toma él, y él está más alto en vitamina D que yo siempre. El futuro de la medicina ya no va a ser ni siquiera a nivel hombre-mujer, es a nivel genético. O sea, vamos a poder decir, tú porque tienes este gen, este tipo de medicamento, y no me voy a clavar tanto en eso, porque creo que nos estamos yendo hacia el lado equivocado, porque sí hay unos sesgos médicos de que hemos estudiado más al hombre que a la mujer, ¿no? Yo creo que tenemos que ir más hacia la razón de eso. Una, por facilidad, estoy de acuerdo. 2, por flojera, juntamente. Y 3, porque el impacto económico, y ese es el principal driver, que por eso te lo iba a simplificar. ¿Quién compra medicamentos? Pensemos en los últimos 100 años. Sí, sí. ¿Quién traía el ingreso a la familia? Esto ha cambiado mucho. Por eso están cambiando Ni también siquiera este lo tipo de había cosas, visto por ahí. ¿sabes? Entonces, y se los dije ahorita off the air, pero yo lo digo en serio. Si los hombres tuviéramos cólico cada mes, ya existiera un medicamento para que, o sea, si tuviéramos 3 días al mes dolor de panza, ya hubiéramos curado ese dolor de panza, porque eso imposible que sucediera. El hecho de que hemos normalizado que el cólico menstrual es normal, que la mujer aguanta el dolor, que no pasa nada, el dolor no es normal, y lo digo aquí siempre, ¿no? Nunca consideren que el dolor es normal. Si hay dolor, aunque sea con la regla, aunque empezó desde chiquitas, aunque tu mamá tuvo dolor, vayan con un especialista de la salud reproductiva o de ginecólogo de la salud femenina, porque puede haber algo más. Se tiene que curar y tenemos que dejar de normalizarlo. Híjoles, Yupi, te ¿No? quiero poner eso en replay y en Sí, replay yo porque también. quiero que todas las mujeres y los hombres también lo entiendan, que el dolor no es normal, porque sí creo que por varias razones, como tú dices también, porque los hombres no son los que padecen estos dolores más rutinariamente, hemos normalizado algo que no se debe normalizar, que no es justo y que hasta es peligroso. O sea, creo que más o menos algo así te pasó a ti, Mariel, ¿no? Justo quería hablar de eso, o sea, porque nada más sobre lo que acabas de decir, porque me llamaron mucho la atención estos 2 estudios. Uno que publicó la revista Academic Emergency Medicine, que dijo que las mujeres tenían entre un 13 y un 25% menos probabilidades que los hombres de recibir medicamentos opioides para el dolor, incluso cuando reportaban el mismo nivel de dolor. Y otro que dice que las mujeres esperaron más tiempo para recibir su medicamento para el dolor, 65 minutos versus 49 en promedio para los hombres, lo cual me explota un poco la cabeza, porque sí siento que, no sé, yo tengo el umbral del dolor bastante alto. Cuando digo que me duele algo, es que realmente me duele, y creo que... Pero tú le llamas umbral, yo le llamo normalización. Tienes toda la Lo que razón. pasa es que si yo me pego en el dedo, para mí es 10 de 10 y ya me voy a morir y se me va a caer, y por eso es de broma, pero es real. Sí, sí. Los hombres, una gripa es lo mismo Ay, el que man tú flu. cuando pariste, ¿no? O Sí, sea, sí. lo decimos de broma, pero, Pero sí lo pero es real. creen Sí, está el O sea, meme de, ay, ya por fin, el parto ya por fin puede saber lo que siente un hombre cuando le da gripa. O sea, es meme, pero sí es en serio. Y sí, justo ahorita como decía Pau, justo quiero hablar de un tema de lo que le pasó a Mariel, porque sí siento que muchas veces a las mujeres cuando decimos, no entiendo por qué sucede, la verdad, pero cuando Pues es lo decimos que estamos que explorando. nos duele algo, no se toma tan en serio. Mariel, ¿podrías compartir tu experiencia? Claro que sí. Pues mira, yo acabo de tener hijos, tengo 5, y y tenía 31 años en ese entonces, y pues acabé hecha pedazos, evidentemente, del abdomen y de mis hernias, y me decido operar. Me decido cerrar la diástasis y me decido quitar una hernia que tenía importante en el ombligo. Entonces, soy bastante relajada, y en una comida, así como estoy con estas 2, pues pregunto y digo, a ver, ¿quién se operó? Y 5 de 7 se habían operado con el mismo, ¿no? Pues con un doctor, que está ahora mucho de moda. No saqué cita con nadie más, me dio cita hasta el próximo año porque está llena, su agenda está muy llena, incluso hoy en día. Y llegué, obviamente convencí a mi esposo, que siempre me dijo, Mariel, no lo hagas, espérate tantito. Y yo, no, es que ya no puedo vivir con esta hernia y no puedo vivir con esta diástasis y me tienes que ayudar. Entonces lo llevé, lo convencí y empezó mi viaje, ¿no? Empieza pues todo lo de los preoperatorios, la verdad, súper bien en todo lo de el tema preoperatorio, pero siempre hubo señales como de no te operes, nada más que no las ves. Y llega el momento en donde me opera, y a la hora de cerrarme el intestino, a la hora de cerrarme la diástasis y quitarme la hernia, me pica el intestino, me cierra y me manda a mi casa. Entonces, evidentemente, pues todo mi postoperatorio yo empecé muy mal, muy mal.
Entonces, poquito a poquito, yo pues empecé con dolor. Él tiene una red ahí de doctores que te hacen un grupo de WhatsApp. ¿Y cómo vas? ¿Y cómo vas? Y lo estás haciendo increíble. Y no, pues yo me la estoy pasando mal. Y calenturas. Y no puedo respirar. Y pasaban los días. Y no, estás perfecta. Y demás, ¿no? Pero tú le decías que estabas... Yo le decía, tengo calentura. Y le decía... estoy oxigenando muy bajo y no puedo respirar. O sea, mi posición, a ver, desde la primera operación a la segunda fueron, yo creo que 10 días. Y ya cuando yo estaba muy mal, yo tenía a mi última hija de 2 años y le había pedido a la enfermera que siempre me había ayudado que se viniera, ¿no? Un poco para echarme la mano con los niños. Y me dijo, señora Mariel, está muy mal, le tiene que hablar a su mamá. Claro que tú, de este lado de la trinchera, te aguantas. O sea, dices, es normal el dolor. Me dijeron que me iba a doler. Soy una exagerada. Ya me dijeron que estoy bien. Demás. Entonces dijo, eres una campeona. Todo el tiempo. Eres una campeona, lo estás haciendo perfecto. Mi mamá viene a mi casa y me ve. Ella dice que estaba de color gris. O sea, me dice, Mariel, no estás bien. Vamos, te tienes que ir ahorita a checar. Entonces, bueno, Santiago, mi esposo, que le debo mucho estar aquí, me trepa al coche, ni me pregunta y le avisa al doctor, no te estoy preguntando, te lo voy a llevar. Entonces yo llego con ese doctor, me checa calentura y me dice, no estás mal, tienes calentura, pero no grave, yo no soy de las que me dé calentura. Me checa la herida y me dice, mi operación está perfecta, tú estás bien, vete a tu casa. Entonces San le insiste que me haga un ultrasonido, que no era normal como yo estaba y que en verdad me sentía muy mal, que yo aguantaba vara, pero que esta vez me sentía mal. Me baja con el radiólogo, ahí vamos los 3, me hace un ultrasonido, le piden a él que se salga y el radiólogo le comenta a este doctor que tengo aire libre. Entonces, yo no tenía ni idea, yo estaba sintiéndome de la patada. ¿Qué es aire libre? Ahí voy con eso. Y en ese momento el doctor se jala al radiólogo atrás de una pared, no sé qué comentan, y sale y le dice a San, está perfecta, le voy a dar una buscapina. Me manda con una buscapina a mi casa y llego a mi casa sintiéndome de la patada y me desmayo en el baño. Yo ya no podía ni caminar. Entonces Santiago me recoge y me lleva a urgencias. A este grado, bueno, a estas alturas del partido le habló a este doctor y le dijo, voy a urgencias, te veo ahí. Me reciben en el hospital con este doctor, me hacen un ¿cómo se llama? Tomografía. El que te meten al túnel, la tomografía. Y sale este cuate y dice, no te preocupes, mi operación está perfecta, es neumonía. ¿Neumonía? Neumonía. Entonces, pues me suben al piso de la neumonía y me empiezan a tratar con neumonía. Entonces, me acuerdo perfecto, eran como las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana, todo esto me cuenta mi mamá y mi esposo porque yo ya no me acuerdo. O sea, yo ya estaba más para allá que para acá, no me acuerdo. Y a las 7 de la mañana entró el neumólogo, que le agarramos mucho cariño, y se presentó y me dijo, hola, yo soy el neumólogo, te tengo que tratar, pero tú no tienes neumonía. Entonces, como que mi mamá, Santiago y yo nos quedamos así. Y gracias a Dios, Santiago tiene un amigo, familia que queremos con el corazón, que es ginecólogo. Y le habló y le dijo, no me late, está pasando esto, nos tiran a mensos, la están tratando como neumonía y le están dando a inflar las pelotitas y esta niña está mal, está gris, o sea, ya no quiere ni comer hace días, ya sabes. Y entonces le mencionó, oye, ¿la checaste? Sí, me dijo Mariel que mencionó el doctor que escuchó algo de aire libre. Y entonces este cuate como que alarma a Santiago y le dice, Mariel está corriendo peligro, tienes que hacer algo y tienes que actuar ya. Entonces, el otro doctor a la par seguía diciendo que todo iba a estar bien y la neumonía que iba a salir pronto. Y entonces Santiago se pone las pilas y le marca un gastro. Este gastro entra, que es amigo de la familia, y me acuerdo que me vio, nada más me vio, como que corrió al doctor, o sea, te tengo que abrir. O sea, esto no es neumonía, no sé qué tienes, te tengo que abrir. Y me acuerdo que yo empecé a llorar porque yo tenía la teoría que a un quirófano hay que entrar bien, hay que entrar positivos, hay que entrar con energía, hay que entrar con esperanza, ¿Cómo porque eres si no, tú? no sales. Sí. ¿Cómo eres tú? Y ahí no era yo, ahí yo estaba un trapito y no era yo, ¿no? Entonces me pasaron a mis hijos, me despedí de todos
y empezó la segunda operación. El primer doctor le pidió al segundo doctor poder estar adentro porque estaba, pues, todo el mundo era de, pues, ¿qué pasó, no? Entonces, me acuerdo que se entró también al quirófano. Me abrieron, estuvimos 8 horas allá adentro y todo mi intestino estaba lleno de pus. Evidentemente, todavía el gastro se acerca y me dice, oye, Mariel, 1000 perdones, pero te voy a tener que deshacer todo lo que hizo el primer doctor. Entonces, ahí te va, pues, me abrieron todo el abdomen y dice inclusive el gastro. ¿Eso es septicemia? Okay. Sí, tenía septicemia. Y dice, es que a lo que te voy es que el primer doctor nunca me sacó ni sangre. O sea, nada más me mandó una buscapina. O sea, en el posparto fue algo tan mal manejado que yo ya me estaba muriendo. Entonces, en el postoperatorio, posparto. Es que lleva 5 pospartos, entonces ya, sí. No. Bueno, para no hacer el cuento largo, dice el gastro que a la hora que me marca, incluso, que me abre, incluso sale como una aire, ya sabes, de que eso ya se estaba cocinando de la patada. Saca 3 jeringas de pus y las manda a analizar y saca mis órganos y los limpia. Dice que el intestino lo estuvo lavando 3 veces. Pero algo que pasó chistoso es que estuvo con el intestino checándolo centímetro a centímetro y no encontró agujero. Entonces, ¿qué pasó, Mariel? Salimos, para esto ya teníamos infectología también encima para ver qué carambas había pasado. Y cuando mi familia se acerca al primer doctor, después de la segunda operación, de la operación importante, ¿qué pasó? Y entonces este cuate se voltea y dice, es que esto no está en libros, no sé qué pasó, porque esto no está en libros, no sé qué pasó. Para esto me encontraron un quiste de 8 centímetros, entonces me volaron también el ovario en la operación grande. Ya, me acuerdo yo de levantarme después de las 8 horas que estuve ahí toda traqueteada con una cicatriz como de carnicero, pero limpia, viva, o sea, yo me sentía viva. Entonces le dije, pues ahí unos días malos, pero todo estaba como en incertidumbre porque no había evidencia de qué había pasado. Entonces, este cuate seguía diciendo, ves, te dije que no hay nada, no pasa nada. Pero en el Inter se fue todo a analizar infectología. Infectología regresa a los 3 días y me dice ese colible, que es pues, lo que hay adentro del intestino, ¿no? Todo lo que estaba en tu sangre, en tus órganos y todo. Entonces, se concluye que hubo una microperforación a la hora de hacer la hernia y mi propio intestino, bendito Dios, selló y pude tener todo el tiempo que perdí en el postoperatorio para que no se hiciera peor, ¿no? Y ya, ese es... Pero, ¿qué pasa cuando estás recuperándote? ¿Cuál fue la causa que te dijeron? Porque esto fue de lo que más te afectó también. Sí, a la fecha. A la fecha. Este cuate, cuando salgo de la segunda operación, toma un papel que se mete diario a mi cuarto 1 hora y media a jugar el papel de amigo, a platicarme de su esposa. Digo, yo no creo que sea mala persona y no estoy aquí para juzgarlo, ni mucho menos. Pero en un momento que estábamos la enfermera, él y yo. Me estaba limpiando la herida porque me seguía drenando mucha pus. Me dijo que pues, Mariel, estuve viendo todo lo que pasó, estuve analizando mi operación y yo creo que tuviste tú la culpa porque tuviste un mal manejo de drenes. Seguramente cambiaste mal un pañal de tu hijo y tú misma te llevaste pues, la popó por los drenes que se metieron al cuerpo. Entonces yo me quedé así y dije, no, o sea, nunca me había sentido tan sucia. Le dije, no te lo puedo creer. Y entonces se salió y la enfermera, que no me conocía, me agarró de la cara y me dijo, esto no puede pasar. No te creas esa mentira y que no te hagan sentir culpable, porque los drenes van a la piel, no a los órganos. Eso no puede entrar hasta allá adentro. Entonces, no lo escuches. Como los que se embarazan en la alberca. Como los que se embarazan en la alberca, literal. Sí. Mira, a mí la historia de Mariel, de hecho, cuando Mariel la contó, y yo siempre he dicho que cuando una mujer cuenta una de estas historias en una sobremesa, salen varias, como decía Ana Paula, mi hermana, pero me llegó mucho por 2 razones. Uno, porque nunca, o sea, si te estás, por lo que estabas pasando y te mandaron buscapina, y 2, por esa sensación de culpa que
alguna vez, o sea, hablamos tú y yo de que las mujeres ya cargamos con suficiente culpa, o sea, te sientes culpable si no pasas suficiente tiempo con tus hijos, si no estás, de hecho, y si estás con tus hijos de que no estás atendiendo el trabajo, etcétera. Y sabes que fue muy mala, o sea, estás en un estado vulnerable, estás luchando por tu vida, por literalmente salir de ese hospital y poder regresar a tu familia, y en ese estado vulnerable en donde tú no tienes información, porque no la tienes, ir y manejar así no se vale. Es que yo voy a decir algo que se relaciona con el tema, pero es más grande de la medicina y quizás es opinión controversial. A mí, qué difícil ser doctor, porque son seres humanos, aunque uno no lo crean. Aunque uno no lo crean, exacto. Es imposible, creo yo, llevar una carrera médica sin nunca hacer un error. O sea, eso es... Más que error se llaman complicaciones, ¿no? Y aquí sí hay error. Hay una cosa que se llama complicación y hay una cosa que se llama... Y ahorita nos metemos a donde quieras llegar, pero... O sea, simplemente lo que yo creo que donde está la falta ética, lo inhumano, o relacionado a este tema a veces, que genuinamente el no tomarte en serio cuando están teniendo síntomas anormales, no enfocarte en no tener esa humildad, que no sé si ese tipo de cosas también sean igual con los hombres que con las mujeres, y a los hombres sospecho, aunque no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que si un hombre llega con quejas posparto, puede que, postoperatorias. That would be interesting. Sí, eso sería... We still have to... No hemos llegado a ese punto. Si un hombre llega con quejas postoperatorias, se atiende, que se atienden mucho más rápido, con más seriedad, con más estudios que lo que le pasan a las mujeres. O sea, que es no... como el no seas histérica que le dijeron a Tessie. Sí, no sé si, y que leemos y hay mucho de eso, y que no te hayan pedido estudios. O sea, es para mí entre una vanidad, porque entiendo que los médicos luego se tienen que cuidar de, también sería ético que de todo te pidan estudios, cuestan, ¿no? Pero si ya trae ciertos síntomas, si estuvo expuesta en una nivel quirúrgico. Para Mariel y yo estábamos hablando, también tenemos una amiga en común que tuvo un tema, se cayó de un caballo y durante varios días después de la caída tenía unos dolores de cabeza que dicen, es que tenía que estar en la cama, de que no me impedían funcionar esos dolores de cabeza. Y fue con un doctor que tenía de la columna, pero nunca le pudieron diagnosticar qué era. Tardaron mucho, al final ya la mandaron con un especialista, con un neurólogo, que dice que el neurólogo en 5 segundos le dijo lo que tenía, pero tardó como 7 días en que la mandaran con el especialista. Pero lo que me llamó mucho la atención es que ella decía que se voltea a ver en el espejo, porque decían, pues es que, pues sí te duele, pero tómate una medicina un poquito más fuerte, pero decía, es que nunca sentí que tomaran en serio realmente. Cuando yo le decía, me va a explotar la cabeza, ya no aguanto, como que siempre sentí que pensaban que estaba exagerando y por eso tardaron tanto en mandarme con el especialista, y que se volteaba a ver en el espejo y me decía, no estás loca. O sea, que se repetía, decía, me sentía loquita yo diciéndome a mí misma, no estás loca. Yo creo que no tiene nada que ver, o sea, sé que el podcast es un poco esto, pero yo creo que no tiene nada que ver con hombres y mujeres, o sea, más bien como, o sea, si tú tienes la responsabilidad de ser doctor o ser doctora, porque también existen doctoras, claro, y también cometen errores doctoras porque son humanas. Y tienen sesgos. Claro, más bien, como que lo que me gustaría hacer hincapié sería en créele. O sea, créele, averíguale, y nada más es una marca de sangre, ¿me entiendes? Te digo que es como Me Too, o sea, créele, believe her. Y va a haber en todos los Me Too's gente que, algún porcentaje, pero el riesgo de, mínimo en la medicina, el riesgo de creerle es mucho más bajo porque le haces estudios y te vas profundo, o sea, más en el tema de la mujer, y esto te han de llegar varios casos de TUP, muchísimas chavas nos han escrito de que se tardaron años en diagnosticarles endometriosis, que es algo que debería de ser como medio... A ver, ahí me voy a meter a 3 puntos grandes, ¿no? Tu punto es sí y no. O sea, sí no debería ser un tema de género, debería ser un tema de cómo médicos tenemos que creer los síntomas de los pacientes. Pero desafortunadamente es más común que a las mujeres no las hagamos. Estamos hablando de gremios médicos y no te lo está diciendo Yupi, no te lo está diciendo la amiga de Ana Pao, de Sara,
te lo está diciendo evidencia médica, que ha mostrado que en emergencias nos tardamos más en atender síntomas de las mujeres, nos tardamos más tiempo en tomar ciertos estudios para control postoperatorio, para complicaciones, hay tiempos, esto está medido. Y desafortunadamente con las mujeres en todas las ramas de la medicina, ¿ok? Porque ginecología o lo que yo hago lo tenemos que excluir, porque yo solo trabajo con mujeres, yo no tengo yo nunca voy a atender un hombre de endometriosis o de posparto, ¿me entiendes? Porque yo justo me dedico a una parte de la medicina que me permite ser un poco más sensible hacia temas de la mujer, y ahorita hablamos de endometriosis porque es una historia un poco separada, pero cuando tienes una enfermedad que le puede ocurrir tanto a hombres como a mujeres y comparas el tiempo que se tardan o los tiempos que síntomas o las veces que llegan a un hospital y los mandan de regreso a alta, específicamente tratamientos postoperatorios, un factor de riesgo que cuando hablamos de eso desde el punto de vista de medicina, de que te manden a casa de regreso erróneamente, que no te deberían de haber dado de alta, like false discharge, ¿ok? Es ser mujer. A las mujeres tendemos a mandarlas a su casa cuando no las deberíamos de haber mandado a su casa. Por sesgos, por normalizar el dolor, porque la mujer misma a veces normaliza el dolor. Incluso nosotras tardamos en ir. Y esto no estoy hablando de tu caso específicamente, ¿no? Porque había temas, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, latinaste, Ana Pau. Ningún médico entra a medicina para hacer daño. O sea, hay un millón de otras profesiones que es más corto, más rápido, generas más dinero, o sea, pero somos humanos. Y el único cirujano que nunca va a tener una complicación es el que no opera, ¿no? Claro. Esa es una realidad, por eso está descrito, por eso las platicamos. Oye, si todas las cirugías que tú haces tienes la misma complicación, ¿no? Lo siento por lo que te pasó, ¿me entiendes? Definitivamente hay muchas cosas ahí de alarma que dices, oye, hay muchos temas para aprender. Una, escuchemos a los pacientes. Dos, no normalicemos cuando algo no está bien. Si una paciente regresa 2 veces, 3 veces por dolor, algo no está bien. Obviamente hay cirugías que generan dolor, que tenemos que hacer manejos de dolor, pero tiene que haber rangos ahí. Y 3, tenemos que ser humildes, ¿no? Y eso se nos va a los médicos a veces. Y todos hemos pecado de eso porque a veces decimos, no puede haber error con mi procedimiento, no lo podemos hacer. No estoy hablando del tuyo específico, ¿no? Porque no conozco el dato y me ha tocado estar en comités de morbimortalidad y muchas veces vemos eso, ¿no? Que en los comités de morbimortalidad son en los hospitales cuando hay algo que sale fuera de lo normal, lo analizamos, no para juzgar, sino para aprender. Para que de un doctor que normalizó un síntoma, los otros 9 aprendamos. Y digamos, oye, la siguiente vez hagámoslo mejor. Si regresa, si había algo de aire libre, aunque tú estás seguro que hiciste bien, tenemos que buscar por una infección, porque mientras más, esto es como cualquier problema, mientras más rápido lo detectas y más adelante vayas de la ola, mejor puedes controlar el manejo, ¿no? También, como médico, y más en medicina privada, nos da miedo a veces hacer una reoperación, aceptar que pudo haber habido una complicación médica que no queremos. Hay más costos desafortunadamente, especialmente en este caso un tema estético, error del sistema, ¿no? Los seguros no lo cubren, pero tampoco cubren la complicación, entonces si yo te pido una tomografía, tú la tienes que pagar, ya te aumenta el costo para ti porque es out of pocket, o sea, son pequeñas cositas que todo va asociándose, pero el género sí importa, porque, y no lo digo en tu contra, ¿me entiendes? Te lo discuto porque esto no te lo estoy diciendo yo porque tú estás en una zona de la medicina que hay hombres y mujeres, y también hay hombres que tienen complicaciones postoperatorias y que se tardan en darse cuenta, ojo, no solamente a las mujeres, pero sí hay mayor riesgo en mujeres que esto ocurra, ¿no? Y lo tenemos que aceptar, tenemos que aceptar que es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si lo aceptamos, entonces la gente en urgencias, cuando ve a una mujer dice, escuchémosla un poquito más, démosle un poquito más ese beneficio de la duda para poder disminuir ese tema de que no tengamos una complicación como la tuya, que el error fue seguirte mandando a casa, darte una medicina, que toca tu otro punto. Tenemos que escuchar a la gente, Sara. Tienes toda la razón. Si te duele la cabeza, está perfecto. Te doy algo para que te deje de doler la cabeza, para que no estés sufriendo. Pero es mi trabajo como médico averiguar por qué te duele la cabeza. Mi trabajo no es quitarte el dolor de cabeza. Es averiguar por qué lo tienes. Y más si te caíste de un caballo, ¿no? O sea, digo, ahí hay otra cosa. Pero a lo que voy es, y esto te lo estoy diciendo por lo de la endometriosis, todo tema médico, no importa si eres hombre o mujer, lo tenemos que ver que mientras antes lo tengamos, mejor podemos solucionar el problema. Para mí la endometriosis es el ejemplo perfecto, porque la endometriosis es una enfermedad crónica degenerativa, que dura toda la vida. No es un cáncer, pero tiene muchos componentes que se asocian al cáncer. El principal es que va progresando con el tiempo, ¿ok? Y si nosotros, no lo detectamos a tiempo,
permitimos que aumente, no educamos a la paciente. ¿Por qué? ¿Qué crees? Una dieta, hacer ejercicio, cuidar el peso, manejo con anticonceptivos a veces, ciertos manejos, puede ayudar a frenar esa enfermedad. Y más que nada que tú sepas que tienes. Porque igual y si tienes dolor con la menstruación, pero ya no estás loca, ya no estás normalizándolo, tienes porque tienes una enfermedad. Que más tú puedes ayudar a presionar a tu gobierno para mayor investigación, buscar fundaciones donde te pueden ayudar a terapias alternativas, buscar que la yoga, que es de las cosas que más ayudan en endometriosis, meditación, acupuntura, son terapias que llamamos alternativas, que son coadyuvantes a la medicina, que se ayuda a mejorar la calidad de vida, ¿no? Hoy no operamos la endometriosis por fertilidad, hoy la operamos por dolor. Es la principal indicación para operarla. Pero tú no sabes cuántas chavitas yo he visto, ¿ok? Y tantos mamás diciendo, aguántate, es normal, no te preocupes. ¿Y por qué? Porque la mamá tuvo endometriosis y la abuela tuvo endometriosis. Entonces, traen este tema que hemos normalizado, el tema de endometriosis, de temas de la mujer, que tiene que ver. Y eso no significa que aguantes más dolor que cuando fue una cirugía, pero tu caso, ¿no? Entonces, ya hablando de tu caso, las mujeres aguantan dolor, pero además te hiciste una cirugía que tenías dolor, y para nada es culpa de Santiago, pero además cierta culpabilidad porque tu esposo te dijo que no te lo hicieras y ahora como que aguántate y te dijeron que te iba a doler y ahora no te arrepientes. No, y como paciente crees en el doctor. Claro, sí, 100%. Y además Entonces, un doctor que te reafirma, que te dice, es normal. Sí, estás bien. Pero Mariel justo también en una plática que tuvimos decía que sí, efectivamente, que nosotras hemos normalizado ese dolor también, ¿no? O sea, que también es un tema de nosotras las mujeres. ¿O qué fue lo que me dijiste? O sea, porque me llegó mucho eso que dices, también nosotras hemos normalizado cosas que no deberíamos. ¿No estamos hablando de la autoexigencia? ¿No era esa? Es que decía que como mujeres pasa, digo, no sé, los hombres también tendrán sus cosas. No quiero que esto se vuelva un debate hombres contra mujeres, ¿me entiendes? No, mucho menos. Pero es el debate. Pero Es el siento debate. que las mujeres vivimos, o por lo menos en esta sociedad, vivimos en una autoexigencia en donde está pelón, o sea, tienes que estar bien, pero tienes que embarazarte, pero tienes que tener a tus hijos lindos, pero educados, pero encima cuerpo trabajas. como si no llevara 5 embarazos. Pero embarázate y luego pare, pero para que parezca que no pariste, porque entonces, ¿quién eres? ¿Me entiendes? Entonces... No, y dilo tal cual. Pero el hombre puede tener un poquito de dad bod y estás un poco más sexy, pelón. claro. No, se tolera mucho más. Ya Y no. es que, Pero sí, estoy o sea, diciendo un tema, sí, pero lo es. y también, por ejemplo, incluso con enfermedades, o sea, porque le decía que a veces mi esposo tiene gripa y está así, tirado en el sofá. No, me siento muy mal. Y le digo, es que yo, sintiéndome así, te lo juro, estoy en el partido de fútbol de los niños, pero no sé qué, que igual debería ponerme a descansar y no estar del tingo al tango y así, pero siento que no puedo, o sea, porque tengo que estar aquí, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, es esa parte, esa autoexigencia, y que también nosotras incluso a veces retrasamos tratarnos o ir al médico porque sentimos, pues tenemos un ejemplo cerca en casa de... Sí. Y de hecho sí, mi mamá siempre me dice, es que ¿por qué no te has tratado esto? ¿Por qué no te has tratado lo otro? ¿Por qué no atiendes? Llevas tiempo con ese dolor, llevas tiempo con lo otro. Y le digo, mamá, nunca, o sea, no me educaste a eso en el sentido de que yo siempre te vi aguantarte. O sea, no, estoy aprendiendo a atenderme, pero incluso mi mamá, con toda su buena intención, yo por 5 años, y va a hablar de mi experiencia, no quiero generalizar, pero luego te quiero hacer una pregunta en cuanto a eso, Yupi, porque te escucho y por eso te conozco y por eso también quería que estuvieras aquí, pero estás muy consciente del problema y buscando soluciones, ¿no? Yo por 5 años me he estado en ciertos momentos de los últimos 5 años sentido fatal, al punto de que salirme de la cama me cuesta muchísimo. De hecho, una vez vi a mi hija en la mañana echarse porras a sí misma y entonces ir al espejo y echarme porras, tú puedes, porque salirme de la cama era así como mega esfuerzo y todo el día estar pensando de que ya nomás quiero que llegue la hora de irme a la cama, ya no. Que yo lo platicaba con mi mamá y me decía, pues mi amor, es que eso es tener hijos y trabajar, pues sí, o sea, así es. Eventualmente se dieron cuenta que tenía la tiroides por los cielos. Luego, y obviamente pues, no podía inflacar ni demás, pero luego ya me digo que me regulan la tiroides y sigo con ciertos síntomas y la piel súper reseca y traigo cortaditas en el pie, o sea que no podía ya estar en yoga porque el yoga mat, pues como hace que no te resbalen, me abre las cortadas del pie.
Se me cae el pelo, aquí tengo lo que digo de que mis pelitos de tiroides, no puedo bajar de peso y demás, pero he ido con 4 o 5 doctores, tus rangos están normales, tus rangos están normales, tus rangos están normales, pero no me siento bien, o sea, no me siento bien. Y fui con o sea, acabo de ir, me he estado sintiendo muchísimo mejor y por fin empezando a bajar de peso después de 5 años, imagínate. Y soy alguien que come sano, que hace ejercicio. Dejé de hacer ejercicio por gusto, lo hacía porque tenía que, y otra vez estoy de que, ay, Deli, ya quiero ir al gimnasio, que era como yo era, pues, históricamente. Total, voy con esta médico y me dice, sí, tus estudios dicen una cosa, no todos, porque me pidió más estudios hormonales y demás, pero me hizo un chorro de preguntas y me dijo, no, o sea, no estás bien, o sea, no estás bien. Me cambió los medicamentos, me dio ciertos suplementos, estoy impactada. O sea, estoy impactada que se me había olvidado Lo que es estar bien. lo que era sentirme bien. Te acostumbras a sentirte mal. Sí. Y aquí va mi generalización. Es la primera, bueno, la segunda, pero la otra doctora que voy, que es millennial. Casi todos mis médicos, pues eran o boomers o Gen Xers. Y no sé, y no quiero generalizar, si existe ahora más conciencia o si ya ustedes, tú eres doctor millennial, ya ustedes en el estudio de la medicina, ya los preparan, los educan diferente. Pues afortunadamente, entonces yo te mencioné ahorita 2 estudios, uno que salió 2000, otro 2014, donde ya se empieza a estudiar cada vez más estas diferencias, ¿no? Y hay mucha presión en el NIH, Estados Unidos por mucho, son los que más publican, especialmente el research a nivel farmacológico y estudios de fisiología, etcétera. Universidades que están buscando ya ser más inclusivos. Aún así falta muchísimo, ¿no? Entonces, es claramente que la inversión en medicamentos, desarrollo de medicina, etcétera, 100% está enfocada a una población muy específica, which is white, male, Caucasian, punto. Pero ya cada vez hay más y más fundaciones, entendimiento, cánceres de mujeres, endometriosis. ¿Por qué? Porque hay más sensibilidad. Y viene de 2 partes. Una, la población médica femenina por primera vez en muchos lugares del mundo ya son más doctoras que doctores que están dentro de este frente buscando. Entonces eso es enorme, ¿no? Porque ellas son las que están haciendo investigación clínica, que están pidiendo laboratorios, que están pidiendo datos para sus pacientes mujeres, y aquí quitando el sesgo de ginecología, ¿no? Porque nosotros solo nos dedicamos a las mujeres. Y eso es lo primero. Entonces sí hay más conciencia, pero falta más inversión y falta entender que este movimiento toma 30 años. ¿Por qué? Porque la investigación en humanos es muy tardada y es muy costosa, ¿no? Y va a ser muy difícil rehacer imposible cualquier medicamento que tú quieras. Vamos a hablar de, no sé, medicamento para la presión, ¿no? Cualquier YECA, que son medicamentos antihipertensivos, que ya están aprobados. No hay forma que la industria, o sea, para hacer los millones que costaría hacer el mismo estudio que hicieron con hombres, ahora con mujeres, es tan caro, no es permisible. Mejor invierte ese dinero en desarrollar, yo diría, bueno, vamos a atacar endometriosis, vamos a invertir en esta cosa. Pero así los clinical trials ya tienen sus ramas en mujeres y en hombres para empezar a tailor down qué dosis, cómo funcionan, cómo se puede distribuir diferente en una mujer y en un hombre los medicamentos, que va a ser muy interesante cómo van saliendo estos estudios, ¿no? Y también lo más bonito de esto es que también están habiendo tecnologías donde podemos hacer investigación médica no necesariamente directamente en seres humanos, ¿no? Que vamos a poder representar la fisiología de la mujer y del hombre a través de diferentes herramientas que nos va a permitir hacer tailoring, donde tú, Sara, no te vas a tomar la misma dosis que Santiago de ibuprofeno para el dolor de cabeza, ¿no? Entonces... no, Santiago es el de Pau. Ay, perdón, Santiago, perdón. Sí, bueno, no más. pero tampoco que Santiago. Pero no te vas a tomar la misma que Santiago. ¿No? El principio sigue siendo el mismo. Totalmente. Oye, estoy apantallada con toda la información que nos has dado, Yupi, de verdad. Súper interesante todo y también, o sea, muy eye-opening, la verdad. Y también quería agradecerle a Mariel, porque Mariel, sé que te costó venir. Gracias. O sea, sí, sé que te costó, pero como le dije yo a Mariel, yo no he vivido una experiencia así como la que tú viviste y sí siento que lo que se habla aquí, tu testimonio, es algo que le puede servir a muchas mujeres. Si alguna mujer se siente mal y siente que no la están tomando en serio, insistir, decir,
lo que siento es real. Entonces quería preguntar también un poco qué fue lo que te convenció de venir aquí al final y si tienes algún mensaje que dar. Ay, pues mira, a ver, primero hablando desde que sigo en el proceso, no he salido de ahí. Esto fue hace menos de 2 años, entonces todavía no tengo tan claro como pues, el mensaje, pero me sirve mucho pensar en María, mi hija. Si yo pudiera hablar con ella o que ella el día de mañana pudiera ver este podcast, le diría que hablaría de la autoexigencia, que es un enemigo silencioso, que se tiene que ella prender las pilas en qué mundo vivimos y en qué sociedad vivimos y en dónde estás tomando tú tus decisiones, ¿no? Porque es bien fácil caer digo, igual como, yo creo que como doctor, como mamá, como pues las que llevan las redes sociales, incluso también para ¿Cómo eso. nos definirías? ¿Batallaste para como podcasteras? creadoras de contenido, podcasteras? No, pero qué tan importante es dónde estás parada, porque si haces y si generas y si tomas decisiones desde un punto de vista para aceptación desde afuera o la palmadita desde afuera, es que eso nunca va a llegar y eso es algo muy vacío, ¿no? Y también le diría que cuide su cuerpo porque no nada más, o sea, que lo nutra y no nada más con alimentos, sino con qué estás pensando, qué semillas estás cosechando, porque el día de mañana cuando te agarra la ola, que a todo mundo la va a agarrar, digo, tristemente no tiene que ser una operación que casi acabe en muerte, pero en algún momento te agarra la ola y entregas tú tus fichas, porque no tienes nada, o sea, yo llegué hasta aquí, el cuerpo es el que se encarga en salir adelante, entonces haz ejercicio, nútrete, cuida lo que piensas, cuida tu corazón, ¿no? Y a todas las mujeres a las mujeres que me han hablado que, oye, ¿me opero, no me opero? Yo diría, o que han claro. tenido una experiencia similar a la tuya. Mira, a las que están por entrar, les diría, opérate y haz lo que yo no logré, ¿me entiendes? Pero sí infórmate, porque yo fui muy relajada y me fui con el que estaba de moda. Infórmate, las hernias los hacen los gastros, no los cirujanos. Y cuida tu cuerpo, porque lo estás entregando, es tu templo, ¿no? Eso diría yo. Yupi, a mí me gustaría o sea, si tú pudieras mandar un mensaje, ¿cuál quisieras que sea a las mujeres, a los hombres, a los médicos? Y también que nos digas dónde podemos seguir tu trabajo. Sí, a ver, creo que ha sido una misión en mi carrera y es una misión de las misiones y visiones que pusimos desde el principio en Fertilidad Integral, que es la clínica que fundé. Para mí esto es el principal paso en atacar la infertilidad, endometriosis, la atención a la mujer. Tenemos que romper los tabús, tenemos que poder hablarlo. Yo te aplaudo, de verdad. Gracias. Que te aplaudo, primero que nada a ti, porque aquí están las influencers, está el médico, que lo vemos desde un punto de vista de carrera, pero tú estás de vida personal. Entonces poder abrirte, contar tu historia, poder abrir la discusión y la polémica para que podamos tener esta discusión, le enriquece mucho más, ¿ok? Yo te lo Entonces, agradezco. de verdad, mis aplausos a usted de Sobremesa también. Nosotros, felices de participar, venir, creemos que faltan muchos temas que hablar sobre equidad de género, sobre acceso a medicina reproductiva, sobre este shift cultural que estamos teniendo a nivel reproductivo, que feliz un día también es buen tema de Sobremesa, de por qué existe un problema de fertilidad, ¿no? Buenísimo tema. Es buenísimo el tema, para otro es episodio. Increíble y es para otro episodio, pero específicamente esto en la atención de las mujeres no es un tema de maldad, es un tema porque sistémicamente y culturalmente lo hemos dejado, y en mil y un cosas, ¿no? Las sillas no están diseñadas para mujeres, les aviso. Los coches no están diseñados, las alturas de las mesas no fueron diseñadas Los para cinturones mujeres, de seguridad. ni los cinturones de seguridad. Nada en este mundo está diseñado por mujeres. Hay y un es libro, muy duro, Invisible Women. ¿no? Ajá. Ahí lo traigo, de hecho. Entonces, el mensaje, uno que nada es, hablemos desde un punto de vista de amor, de innovación, de querer generar mejores cosas para todo el mundo, porque esto no viene desde un punto de vista de maldad. Claramente la gente que hizo estos diseños no venía con ese pensamiento, nada más fue la forma fácil de crear acceso a muchas cosas que han mejorado. Si vemos el acceso a salud hace 100 años para mujeres, sí, a lo que es hoy en día, hemos avanzado, no un montón, o sea, lo que le sigue ha sido pasos agigantados. Oye, falta mucho más y el hombre ha tenido probablemente más atención y más
individualización 100%, pero con eso ha jalado también a mucho mejor acceso de salud, y especialmente la medicina para la mujer, lo que se morían de mujeres y bebés alrededor del parto, las complicaciones que existían en los 1900. Oye, se nos pasó la mano, ¿no? Y lo hablábamos, oye, que ahora hay muchas cesáreas, no sé qué. Sí, y sobrebandeamos a veces para un lado y para el otro, y puede haber por cómo, lo podemos hablar después, pero la realidad es que hemos mejorado mucho, eso no se nos puede olvidar. No significa que hemos hecho todo bien, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de amor, de innovación, de mejorar, platiquémoslo. No podemos dejar de decir, no podemos hablar. La gente en la fuerza de trabajo, las mujeres, no la gente, las mujeres, cuando tienen un problema ginecológico, un problema de reproducción, o cuando ha perdido hasta un bebé, más del 60% tiene miedo de decirle a su jefe, oye, me tengo que tomar unos días porque tuve un aborto. Inventan otra cosa, etcétera. Se sienten incómodas cuando el tema de la razón por la que no pueden ir a trabajar es por un tema reproductivo. Pedir permiso, acceso, eso es grave, ¿no? Porque pasamos más tiempo con la gente con la que trabajamos que con nuestras propias familias. Totalmente. Entonces, esto es enorme. Solo hablarlo, que la gente lo normalice, que lo empiece a hablar en su propia sobremesa, ya son grandes pasos. Y esto, justamente lo que dices, que se tiene que hablar, esa es la razón por la que empezamos la sobremesa. O sea, queremos poner ciertos temas sobre la mesa porque creemos que el cambio viene primero identificando y hablando de estas cosas. Sí, literal la sobremesa y el proyecto empezó con una pregunta que hicimos en una sobremesa, que ¿por qué la gente no está hablando de esto? Entonces Y no puedes cambiar lo que no conoces. ¿No? Sí. También. Entonces, así de sencillo. Yo lo que quiero que, o sea, creo que hay muchos takeaways. Me gusta muchísimo todo lo que dijeron. Quiero sumar algo que ya dijiste, Yupi, voy a womansplain. Tener dolor no es normal. Sentirte mal no es normal. No quererte levantar de la cama no es normal. Y no todo es psicológico. Yo diría que hay un factor psicológico, 100% hay a veces, pero la mayoría de las veces no. Psicológico cuando todo lo demás ya se descartó. Exacto, psicológico cuando... Y si eres mujer, no normalices. Si eres alguien que quiere una mujer que la ves que está batallando, o sea... Insiste en un diagnóstico. Exacto, insiste en un diagnóstico y un poco siguiendo el principio de este podcast y lo que dijo Yupi, discutan estos temas en su sobremesa. Y no se olviden darle like, suscribirse. Sí. Tengo que decirlo. Siempre lo tenemos, sí. Síganos, suscríbanse. Nos estamos acostumbrando a decirlo. Para el siguiente episodio. No se lo vayan a perder. Gracias. Super. Muchísimas Muchas gracias. No, gracias a ustedes.